Bosco levanta las manos y en ellas Vamos a sostiene agradecerle a el Dios Señor. Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Buenos días, estudiantes del noveno año. Hoy Guayaquil, 25 de septiembre de 2020. Vamos a desarrollar los cuestionarios para noveno año. Los cuestionarios para el examen del primer trimestre. Les saluda a su profesor, Alex García. La frase del día: recuerda, Dios no recompensa los resultados, sino el esfuerzo. San Juan Bosco. Vamos a desarrollar ya las preguntas de este último bloque para que puedan estudiar este fin de semana. Pregunta número 23. ¿Qué es la democracia? La democracia es una palabra griega que significa pueblo y gobierno, donde un sistema político, el que está gobernando un pueblo, dentro de una democracia, el poder está en las manos de todas las personas. Pero lo fundamental es el acuerdo o el consentimiento de todos y que el pueblo debe participar en las tomas de decisiones que le afectan. Entonces esa misma decisión obviamente es la que toma, valga la redundancia, de elegir obviamente su representante. Para eso es parte de una misma sociedad, donde va fundamentando esos consentimientos. Obviamente donde debe pensar correctamente quién va a liderar su país. Entonces es lo que nos lleva a cada uno a ver la misma realidad. Bien, continuamos con la siguiente pregunta, la número 24. ¿Qué significa ser ciudadanos? Observemos la gráfica de estos jóvenes. En fin, como ciudadano, ¿cuál es su tipo de responsabilidad también? Entonces vamos a ver qué significa. Entonces, es la persona que tiene derechos civiles, políticos y sociales, y que todo ciudadano pertenece a una comunidad política, con la cual tiene muchas responsabilidades, como ser respetuoso, ser leal con toda su familia, con sus amigos, obviamente, y consigo mismo. No que hoy sí quiero, mañana ya no quiero. Entonces, ese tipo de leal también con uno mismo, también. Eres claro, obviamente toma sus decisiones. Hoy sí voy a ir, pero al fin dice, no, hoy no voy. Entonces, uno mismo debe tomar sus propias decisiones. Y a la vez debe ser solidario para con los demás y tratarse muy bien uno mismo. Entonces, esto nos invita a cada uno a ver su grado de responsabilidades como ciudadano. Los jóvenes que aparecen en esa gráfica observan cada uno, entonces cada uno es responsable de sus propios actos. Si son buenas personas o si son malas personas, deben ser responsables de sus propios actos. Continuamos ahora con la pregunta número 25. ¿Qué es la identidad ciudadana? Esta es nuestra respuesta. Identidad y ciudadanía son muy distintos los conceptos, pero están muy unidos, porque cada uno. Entonces, el primero de ellos se refiere más al conjunto de atributos que va caracterizando a cada persona y se distingue de las demás, lo que le permite ser plenamente consciente de quién es y a qué grupo pertenece cada ciudadano. Obviamente, ¿quién es? Soy un hijo de Dios, soy hijo de mis padres y obviamente como ciudadano está dándose a conocer cómo es una persona. Y eso es lo que debe ser distinto a los demás.
Entonces vemos la gráfica, cada joven es distinto, cada uno piensa distinto. Cada joven obviamente le ha de gustar el fútbol, a otros no le gusta el fútbol, pero le gusta el básquet. A otro joven le puede gustar las bachatas, o a otro joven le gusta el rock. Entonces hay variedad y obviamente están formando su personalidad como ciudadano. Pasamos a la siguiente pregunta, número 26. ¿Cuáles son los tipos de identidad? Esos tipos de identidad, entonces, la identidad personal, la identidad social, la identidad institucional, la identidad nacional y la identidad cultural y la última, la identidad de género. Entonces, esto complementa cómo nos vamos a relacionar con la misma sociedad. Mi identidad personal, cómo soy yo. La identidad social con los demás, cómo me relaciono. Mi identidad institucional, cómo yo laboro en un lugar, cómo me relaciono con ellos. Debo ser igual dentro del hogar, al igual que fuera. Entonces, mi identidad nacional, donde yo nací. Y sobre todo no sentir vergüenza de su propio origen. Y su identidad cultural, que a veces a algunos le dan como de pronto vergüenza bailar, obviamente todos estos tipos de folclore. Entonces no sentir un poco de vergüenza, más bien sentirse más nacionalista en ese sentido, es mi país. Y ese sentido también de identidad de género, hombres, mujeres, obviamente con el debido respeto para con los demás también. Siempre el respeto para ellos. Vamos ahora a la pregunta número 27. ¿Qué es el summa causae? Si observamos ahí en la gráfica, significa buen vivir, el cual es un principio constitucional que va recogiendo como una visión del mundo que se centra en el ser humano como parte de un entorno natural y social. Más bien sería como su propio ecosistema, cómo se desarrolla en su mismo espacio con la misma naturaleza. Y eso es lo que converge en cada uno de los ciudadanos, que tanto soy responsable en cuidar mi propia naturaleza, que tan responsable soy conmigo mismo, porque el summa causae nos invita a tener un estilo de vida obviamente acorde a los principios de la naturaleza. Debo vivir correctamente, llevando una tranquilidad, una paz, sin llegar a varios conflictos que a veces muchas sociedades experimentan. Continuamos ahora con la pregunta número 28. ¿Qué son los derechos de los niños? Escuchamos tantos derechos, pero seguimos viendo a niños que son maltratados, niños que son violados, seguimos viendo a niños abandonados. Entonces, todos los derechos del niño son aquellos derechos que poseen niños y adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables. Nadie puede destruirlos. E irrenunciable, nadie les puede quitar sus derechos, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos, lastimarlos, golpearlos, insultarlos, en fin, o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Estos documentos siempre se consagran a los derechos de la infancia, de protegerlos en el ámbito internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, donde la Convención sobre los Derechos de estos niños. Por eso la canción de José Luis Perales, que canten los niños. Entonces esa canción realmente es porque hubo una época donde los niños trabajaban. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 en adelante, ya hasta tener su mayoría de edad, trabajando a temprana edad, donde no es recomendable. Entonces, ahí vemos una gráfica donde están los niños, donde deberían ser felices, jugar, estudiar, obviamente conocer todo lo aprendido, lo que sus padres les van enseñando, las instituciones también, y también la formación personal y la formación en la fe. Entonces, ahí está la alegría de los niños siempre, y siempre el respeto para cada uno. Continuamos ahora con la pregunta número 29. ¿Qué es la ética? Me van a preguntar, profesor, ¿la ética estudian? Ahí está. Entonces,
estudia que es el intento de llevar esas normas de conducta, las conductas de todos, de un niño, de un adolescente, de un joven, un adulto. Y esos principios de comportamiento, cómo me comporto con los demás, en mi hogar, con mis padres, cómo me comporto con ellos, en la institución, cómo me comporto con mis maestros, maestras, en el barrio donde usted vive, en el sector, la ciudadela o cooperativa, cómo me comporto con mis amigos del sector. ¿Los trato mal o soy muy cuidadoso con ellos? Entonces uno acepta y debe ser consciente de todo lo que va realizando. Obviamente su conducta refleja mucho y eso nos invita a uno a interiorizar. Por eso la imagen que está ahí a un lado, la gráfica, entonces nos muestra un hombre con su cara obviamente qué hacer, mientras que una nube ¡puf!, desaparece. Es decir, que desapareció un angelito que lo cuidaba, mientras que al lado está un demonio, ¿verdad? Que el demonio obviamente lo invita a hacer, obviamente, un tipo de comportamientos muy malos, que sea malcriado, que sea desobediente, que no le guste hacer las cosas en casa, que no le guste estudiar, en fin. Entonces, esos son actos malos, mientras que los actos buenos es la que te va a formar tu conducta como hombre a futuro y como mujer a futuro. Entonces, vamos a continuar la última pregunta. Muchos felices. Ahora sí. Muy bien. La pregunta número 30. ¿Qué significa ser un ciudadano responsable? Profesor, esa pregunta. Sí, un ciudadano responsable. Pensemos un poquito. ¿Qué tipo de ciudadano soy? Como dije en la pregunta anterior. ¿Buena persona, mala persona? ¿Soy responsable en mi propio hogar? Entonces, como respuesta, un buen ciudadano es el que colabora con los demás, cumple las normas justas y es pacífico. Además es educado, es responsable, es muy honrado, es muy justo y a la vez es muy solidario. La educación es necesaria para que la convivencia sea más agradable. Entonces, uno de estos puntos que siempre de pronto subraye en su cuaderno, además es educado. El niño, el adolescente, el joven, el adulto debe ser educado siempre. ¿Debe ser responsable en sus estudios? Sí. ¿Debe ser responsable en el hogar? Sí. ¿Debe ser responsable en la institución? Sí. Ser responsable con todo y consigo mismo. Honrado. Debe ser muy honrado desde la casa. Si yo veo en casa algo botado en el piso, en el mesón de la cocina, mamá, esto encontré, y devolver. Porque no me puedo coger eso, porque no me pertenece. Ser justo cuando debemos ser justos, en el sentido cuando se presenta una injusticia. Y ser solidario de ayudar a las demás personas que lo necesiten. Por eso la gráfica. Entonces, esta gráfica, ¿qué observamos ahí? Un joven ayudando a un abuelo, a un abuelito. De pronto a cruzar la calle, de pronto llevarlo a la iglesia, de pronto llevarlo a un parque, que se recree, en fin, ser solidario, ayudarlo. Eso significa ser un ciudadano muy responsable. Pues bien, hemos finalizado los cuestionarios de estudios sociales para 9º año. Entonces nos preparamos ya para ese examen que está próximo. Entonces, para que este fin de semana puedan estudiar muy bien y tranquilo. Bendiciones a todos. Finalizamos nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos. Cuídense.